Estamos en el programa En Tiempos de COVID y en esta ocasión la entrevista es con el periodista Temoris Greco, quien ha investigado alrededor del mundo una serie de conflictos, problemas y demás cuestiones que son propias de un periodista que es fiel a esa profesión. Y Temoris también ha entrevistado e investigado en México un asunto que ahora crece y crece y crece. El caso Pegasus. Recientemente, hace unas horas, Temoris, supimos que la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto dice que Peña Nieto y Felipe Calderón pagaron casi 6,000 millones de pesos en espionaje en empresas fachadas. Y también supimos por esa unidad de Santiago Nieto que había un grupo que se llamaba Los Maléficos, encabezados por López Obrador, en donde estaba Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo y Carmen Aristegui, entre otros. Esos son los nuevos datos del asunto Pegasus, el cual ya tiene muchos años y que sabemos que es una empresa israelí que fue vendida al gobierno mexicano supuestamente para espiar la seguridad nacional, pero se utilizó contra periodistas y contra todo mundo que los gobiernos anteriores pensaran que eran opositores a ello. ¿Cómo has seguido este caso y qué opinas de él, Temoris Greco? A mí me parece importante que el gobierno por fin se lo esté tomando en serio. Desde que entró el presidente López Obrador había dicho que ya que en su gobierno no iban a espiar. Pero el que el presidente se comprometa, el que nos pide que creamos en su palabra, no es suficiente por muchas razones. Para empezar, porque en el caso de la adquisición de todos estos productos y sistemas de espionaje, como los de Hacking Team, como los de NSO Group y otros, existen una serie de trapacerías en el proceso de compra. Pero esa es una cosa. Otra es que hay funcionarios que utilizaron nuestros impuestos para espiarnos. Esos funcionarios tienen que asumir sus responsabilidades, o sea, tienen que presentarse ante un juez y explicar por qué lo hicieron y ser sancionados. Existe una información que se obtuvo de este espionaje hacia miles de personas en el país, miles de personas. El gobierno de Peña Nieto solicitó al menos 15,000 objetivos para espionaje, por lo menos, eso es lo que sabemos hasta el momento, 15,000. Uh-huh. Entre ellos muchísimos periodistas, muchísimos activistas, muchísimos políticos y muchísimas personas de muchos ámbitos de vida. Esta información se obtuvo ilegalmente y lo hicieron estos funcionarios. Estos funcionarios tienen que ser sancionados. No es una cuestión de que digan que vamos a perdonarlos porque nada. O sea, aquí se cometieron delitos en contra de la sociedad. Pero no solamente castigar lo que ocurrió, tenemos que saber en manos de quién están estos sistemas de espionaje. Pueden estar siendo utilizados por órganos del gobierno federal, o sea, pueden estar siendo utilizados por el Centro Nacional de Inteligencia, por la Secretaría de la Defensa Nacional o incluso por la actual Fiscalía General de la República, que no ha rendido cuentas sobre qué es lo que pasó con esos sistemas. Pero aunque no hayan sido ellos, aunque no estén en manos de gobierno federal, entonces es algo peor, porque pueden estar en manos de gobiernos estatales. Sabemos que el gobierno del Estado de México los adquirió, que el gobierno de Veracruz, uh-huh, los funcionarios de Puebla y de Puebla también, y los funcionarios de Peña pueden, o sea, ¿qué hicieron con ellos? Los pusieron en una bodega y se olvidaron de ellos o los entregaron a privados. En el caso de nuestro compañero Arnoldo Cuellar de Laboratorio PopLab de Guanajuato, uh-huh, durante el curso de una investigación reciente sobre el fiscal Carlos Amarripa, que es este fiscal que ya lleva 12 años enquistado en la Fiscalía. Y que va a durar como 6 más, ¿no? Y todavía le quedan 7, o sea, al menos va a cumplir 19 años. Y el tipo es el verdadero poder en Guanajuato, lo controla todo. Y bajo su mandato ha crecido el crimen organizado de una forma enloquecida. Bueno, pues mientras ellos investigaban al fiscal, una compañía al servicio del gobierno de Guanajuato, que también lo está al servicio del gobierno de Nuevo León, esta compañía estuvo espiando al equipo de PopLab. Y lo hizo no directamente, sino a través, y eso es muy interesante, a través de una empresa privada que se llama Seguritech. Ellos están espiando gente. ¿Y con qué sistemas? Sabemos que hay otra empresa que por ahí estaba
dicen que ya desapareció, que se llama KBH Track. Y dicen que el dueño huyó hace 2 años, pero pues no sabemos con precisión esto. Y lo que tú dices es correcto, hay que investigar a fondo. Y esas empresas pues pueden, o sea, un grupo de empresarios dedicados al espionaje legal o ilegal, pueden crear una empresa y pueden cerrarla cuando las cosas se complican. O sea, están espiando a esta empresa que se llama KBH y que hace 2 años se perdió rastro del dueño, que por cierto es un empresario israelí. Es israelí como también es NSO Group, los fabricantes de Pegasus. Así es. Y este señor se puede, no necesita ni siquiera estar en México para constituir una empresa que siga con sus actividades, con otro nombre, con otra dirección. Es un negocio tan grande que implica millones y millones de dólares que abrir y cerrar empresas es lo de menos, que abrir y cerrar oficinas también es lo de menos, incluso cambiar de personal. Entonces, el tema es que no se lo toman en serio, porque ahora que después de tanto tiempo ha tenido que resurgir, o sea, durante 2 años y medio estuvimos pidiéndole al presidente, todavía en diciembre de 2019, Luis Fernando García de la Red por los Derechos Digitales fue a la mañanera, le planteó el tema de Pegasus, de ese sistema de espionaje al presidente, y el presidente se comprometió, dijo vamos a informar sobre ello. No lo hicieron, lo están haciendo ahora que volvió a estallar el escándalo a raíz de una gran investigación, pero bueno, solamente ahora se lo toman en serio. Pero ¿por dónde lo están abordando? Y es también lo que me preocupa. Lo están abordando por el tema de la corrupción en la adquisición de estos sistemas, en las tranzas que hicieron al momento de gastar millones de dólares de nuestros impuestos, y de ahí lo que se robaron. Pero sí, o sea, por supuesto que tienen que castigar esto, pero ¿qué pasa con los espías? ¿Qué pasa con la gente que ilegalmente actuó en contra de los ciudadanos? ¿Y qué pasa con nuestra información? ¿Y qué pasa en este momento con los sistemas? O sea, no tenemos los instrumentos legales ni los cuerpos especializados en seguridad digital para hacer una persecución y para impedir que los periodistas, los activistas, los empresarios, los ciudadanos mexicanos en general seamos espiados por privados. Aunque dice, mi querido Temoris, hoy el señor Gers Manero, que también está en la cuerda floja por muchas cuestiones, entre ellas por plagio, dice que los periodistas deben de ir a la fiscalía a denunciar el asunto para que ellos investiguen. ¿Tú crees que eso es correcto? Bueno, es que ya está hecho, ¿no? O sea, las primeras denuncias fueron interpuestas por varios periodistas y activistas como Carmen Aristegui o como la gente del Poder Ciudadano y de varias organizaciones que fueron espiadas ya desde tiempos de Peña Nieto. O sea, en junio de 2017 se presentaron denuncias ante la entonces PGR y se han seguido poniendo denuncias. Ahora incluso algunos periodistas estos días ya anunciaron que han puesto las denuncias. El problema de Gers Manero es que no puede explicar por qué después de 4 años de tener esas denuncias ahí, no ha hecho nada. El señor Gers Manero, además de ser un plagiador sinvergüenza, el señor Gers Manero ha utilizado su cargo para colarse en el Sistema Nacional de Investigadores por la puerta de atrás. Ha utilizado su cargo para perseguir a su familia política, a la familia de su hermano fallecido, que no sabemos quién tenga la razón. Lo que sí sabemos es que para que personas de esa familia, para que una mujer mayor con más precisión fuera a la cárcel, debió Gers Manero haber tomado el poder. O sea, ese tipo está utilizando la Fiscalía General de la República no para lo que lo pusieron ahí, sino para arreglar sus asuntos personales. Por eso le dicen a Alejandro Gers Florero, porque no está dejando... O Loreto. Así es, claro, porque hay tantos asuntos en los que no está actuando, pero al mismo tiempo el tipo tiene una soberbia alucinante. Y ya algunos investigadores con los que yo no sé por qué aceptó debatir, pero lo aceptó y debatió, ya lo han puesto en ridículo porque ni siquiera parece tener claro cuáles son las funciones de su fiscalía. Entonces, que ahora de pronto, a 2 años y medio de estar encargado de ese asunto, diga que sí va a hacer caso, pero que el problema es que los periodistas no ponen las denuncias y las denuncias llevan 4 años aquí, pues perdóname si no le creo nada. Sí. Y te
tenemos otro problema que el New York Times ventiló, que Israel no quiere extraditar al señor Cerón de Lucio, que estaba a cargo de una policía investigadora, porque México vota en contra de los masacres que hacen los israelíes en Palestina. Y además tenemos el caso del señor Andrés Roemer, que también tiene doble nacionalidad mexicana, israelí o judía, y que tampoco lo quieren extraditar a México por ser requerido por violación a varias mujeres. ¿Cómo ves ese asunto, mi querido Temoris Greco? Sí, eso es una desvergüenza del gobierno del Estado de Israel. O sea, lo que ellos dicen es que no tienen por qué confiar en México porque México votó en la ONU por una iniciativa que promueve una investigación de los crímenes de guerra cometidos en Gaza por ambas partes, no solamente por Israel, también por la milicia islámica Hamas. Uh-huh. Y México en una posición dice, eso se tiene que investigar, no dice condenen a Israel, no dice condenen solamente a Israel, dice vamos a investigar qué pasó ahí. Bueno, eso a los israelíes les parece inaceptable, pero además es un pretexto. Tomás Herón de Lucio está en Israel no por casualidad, sino porque él es uno de los, o tal vez el principal gran comprador mexicano, lo cual siendo México el principal comprador mundial del sistema de software de espionaje Pegasus, siendo México el primer comprador mundial, pues y siendo Tomás Herón el que más compró en México, pues entonces posiblemente Tomás Herón de Lucio es el primer cliente mundial para NSO Group. Entonces esta compañía lo ayuda a esconderse en Israel y utiliza sus contactos para comprometer al gobierno de Israel a protegerlo. Israel pone este pretexto absurdo, con lo cual ese gobierno demuestra que para ellos la política está por encima de la justicia. Así es. Y si la política está por encima de la justicia, lo que están diciendo también es que cualquier criminal mexicano, cualquier prófugo mexicano puede salir corriendo, esconderse en Israel y lo van a proteger. Es lo que están diciendo. O sea, ahora ya me estoy imaginando a prófugos del momento y a prófugos futuros, tal vez, por ejemplo, a Isabel Miranda de Wallace, que ahora está siendo investigada. Ándale. Me la imagino comprando ya sus boletos primera clase VIP ejecutiva para ir. Es que voy a conocer Tierra Santa, pero sí, pero ahí se va a quedar. ¿Qué hacer como sociedad en el caso de Pegasus? A mí me parece que es muy, muy importante mantener la presión sobre el gobierno para que tome una serie de medidas, que no se quedan en investigar qué pasó con Pegasus. Hay un conjunto de sistemas de espionaje que han sido comprados oficialmente por órganos gubernamentales, tanto federales como estatales, o incluso como las brigadas de protección civil del Estado de México, de compañías de Israel, de Italia y de otros países. Y todo ese software, o sea, bueno, esas compañías que dicen, es que se los vendimos a gente del gobierno, sí, pero sabemos que en México el crimen organizado y la gente del gobierno, de los distintos gobiernos, no son distintos, no están divorciados, son los mismos. O sea, necesitamos legislaciones muy duras para combatir el espionaje y equipos de investigación que sean capaces de detectar y atrapar a los delincuentes, a los espías digitales y meterlos al bote. Y necesitamos que el Congreso de la Unión, el Congreso actualmente tiene facultades de supervisión de las agencias de inteligencia, pero esas son facultades muy, muy superficiales. En realidad, si ellos citan, por ejemplo, al director del Centro Nacional de Inteligencia y el señor no quiere ir, pues no va a ir y el Congreso no tiene instrumentos para obligarlo a ir ni a rendir cuentas. O sea, la comisión de Congreso que se encarga de esto no tiene dientes. En Estados Unidos, las comisiones relacionadas, si tú no les respondes una carta, no les tomas una llamada, no acudes a una cita, te vas a la cárcel. Aquí en México se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces tenemos que hacer esas tres cosas. Uno, legislaciones más fuertes. Dos, órganos de Congreso, de vigilancia de las agencias de seguridad y de inteligencia que tengan dientes, y también equipos policíacos que tengan la capacidad de detectar y atrapar a los espías, a los delincuentes y llevarlos ante un juez. Pues yo creo que son unas medidas muy pertinentes las que tú señalas, mi querido Temoris Greco, y no solamente pertinentes, sino indispensables hacer
para que los ciudadanos no suframos de estas espionajes, investigaciones y que estén metidos en nuestra vida privada sin que nosotros les demos esa facilidad. Te mandamos un abrazo, sabemos que andas de gira por el país haciendo una serie de reportajes, como siempre sueles hacerlo, acerca de cuestiones nodales sobre la situación. Ojalá te vaya muy bien, cuídate mucho y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en los tiempos de COVID de Radio Educación. Un abrazo, Temoris Greco, a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias, Jorge, te agradezco y siempre es un gusto estar contigo y en Radio Educación, y un gran saludo a ese público sensacional que es el de Radio Educación, nuestra radio educativa. Gracias por todo. Hasta luego.